Ese es el propósito del libro. El propósito de la epístola, la segunda de Juan, es que, cuidado, ojo, ¿a qué? Advertir de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Estamos hablando ya en el siglo I, que ya existían falsas enseñanzas. Si en la primera carta de Juan la palabra clave era amor, en la segunda carta de Juan la palabra clave es verdad. Así que, primera de Juan, amor, segunda de Juan, verdad. Porque vemos los 4 primeros versículos, como estudiamos el mes pasado, la cantidad de veces que aparece la palabra verdad. Y acordaros que durante toda la historia de la humanidad, para cada cultura la verdad se trata de una manera diferente. Y ahí tenemos los griegos que ellos observaban, y di el ejemplo de Joaquín, que observaban, veían a Joaquín que estaba feliz y para ellos eso era verdad. Lo que veían, filosofaban, es verdad que Joaquín está contento. Para los romanos, ellos veían a Joaquín contento, observaban y decían, uy, uy, este está contento pero tiene que haber algo más. Entonces buscaban la verdad a través de, y por eso llegamos a ese derecho romano que intentan buscar la verdad mediante preguntas. Hoy en día el relativismo, la verdad es relativa. Tú puedes tener verdad, el otro puede tener verdad y al final todo es relativo. Pero la verdad no es un sistema de valores, ni filosofías, ni sentimientos. La verdad es una persona. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se trata de normas, se trata de persona. Él es la verdad. Y si Él es la verdad y dijo quien dijo ser, es decir, el Hijo de Dios, todos sus dichos, pensamientos y acciones son verdad. Estando Jesús delante del sumo sacerdote con el Sanedrín, le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Jesús con sus discípulos le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, algunos creen que eres un maestro, otros que eres un profeta, pero Jesús les dice, ¿pero quién decís vosotros que soy yo? Y se levanta Pedro y ¿qué le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así que la primera enseñanza que tenemos y tenemos que tener clara nosotros, como Pedro, como nuestros primeros hermanos, es Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso es verdad. Y si Él es quien dijo ser, todo lo que dice aquí, todo lo que Él hizo, muerte, resurrección y que vendrá, es verdad. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Y ahora, después de todo lo que les dice, lo que es la verdad, les dice, todo esto que sabéis vosotros y andáis en ello, versículo 4 le dice que a esta iglesia que lo están haciendo bien, porque están andando en amor, versículo 4, están andando en la verdad, versículo 5, y están andando en los mandamientos. Esto es un andar diario y tenemos que andar en amor, en verdad y en sus mandamientos. Y los elogia Juan a esta iglesia, lo estáis haciendo muy bien. Pero, y aquí va el propósito del libro, y es lo que vamos a leer hoy del 7 al 13. ¿Qué es lo que dice? Dice, segunda epístola de San Juan, del 7 al 13. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Dos partes
vamos a dividir el texto. 1, una advertencia. Para los del siglo I, advertencia que tuvieron en el siglo XV y advertencia que tenemos que tener en el siglo XXI. ¿Qué advertencia? Pues primero va a describir qué es lo que está ocurriendo. Y es que nos describe a los falsos maestros. Versículo 7. 3 palabras. ¿Cómo los describe? Muchos que son engañadores y que son anticristos. ¿Muchos o pocos? Muchos. Y se encontraban ya en el siglo I. Pues si eso vamos multiplicando por 20, imaginaros en el siglo XXI cuántos falsos anticristos hay. Y a veces da la sensación que ponemos internet y vemos 1000 predicadores y que todo vale. Y que parece que todos son buenos evangelistas y buenos dados en la palabra. Pocos dirían, uy, pues este parece que es un falso maestro o una falsa enseñanza. Pero Jesús y muchos nos advierten que, cuidado, Jesús nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y dice que a muchos engañarán. Pablo le dice a Timoteo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pedro nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Si pasáis una página más a vuestras Biblias, veis a la carta de Judas, que completamente nos está hablando de falsos y falsas enseñanzas. Es un tema que constantemente los apóstoles querían que la Iglesia supiera. Si sabéis la verdad, y sé que estáis andando en esa verdad y en ese amor, pero cuidado, examinemos todo lo que oímos, examinemos nosotros mismos a través de la Escritura qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Pero ¿quién dicen estos falsos maestros? ¿Qué es lo que están diciendo? El mismo versículo 7b, por así decirlo, dice, estos falsos maestros no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. La enseñanza más atacada en el siglo I era la persona de Jesucristo. ¿Quién es? Es que era un mensaje nuevo. Para otros países, para otras religiones diferentes, otros países que tenían 1000 dioses, otras costumbres, otros pensamientos, opuestamente a este nuevo mensaje. Recordad que el siglo I se expande y llega a naciones que nunca han oído hablar de Jesucristo, que nunca han oído hablar de qué es el amor a los enemigos, nunca han oído hablar del gozo, del perdón, del arrepentimiento, nunca han oído hablar que hubo una persona que murió y que resucitó por los pecados. Era algo novedoso. Por eso, la pregunta es, Jesucristo, ¿quién es? Y ahí vemos a nuestros hermanos peleando y batallando con muchas personas en diferentes sitios. Pero dentro de la comunidad de Israel, ahí vemos que estaban los judíos. Les presentabas el Evangelio, muchos creían, pero por esa tradición de 1500 años intentaban retener. Uy, pues si llevamos 1500 años guardando sábado, pues el sábado. Si llevamos 1500 años comiendo esto, ¿por qué tenemos que cambiar? Personas que les costaba todavía quitar todas aquellas costumbres y cosas que llevan durante miles de años. Por eso que es difícil abrazar algo nuevo sin dejar lo otro. Por eso les costaba muchísimo. Un ejemplo de lo que les costaba, vemos a Pablo, vamos a ir a Hechos 17, para que hagamos un ejemplo, algo que probablemente le ocurrió a todos los apóstoles y a las personas que iban expandiendo el Evangelio por todo el mundo. Iban a un lugar
personas que nunca habían oído conocer, nunca no habían oído hablar del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo presentamos en una sociedad pagana con 1000 dioses? Y vemos a Pablo en Atenas, Grecia, Hechos 17, versículo 18. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabreiro? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. El versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Hechos 17, 31, 33, dice, y Pablo estaba diciendo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando lo oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Esto es un pequeño ejemplo de Pablo, de cómo iba a una ciudad que no entendía ni conocían absolutamente nada. ¿Cómo les presentas tú a Jesús? Muy difícil, muy difícil. Por eso estaba en juego, siglo I, la doctrina de ¿quién es Jesucristo? Pero Juan va más allá. Cada vez que nombra Jesucristo, nos está diciendo el nombre completo del Hijo de Dios. Le recuerda que este nombre es de naturaleza humana, Jesús, y Cristos, divino. Y Juan, en su Evangelio, ya lo había dicho. Nos dice acerca de Jesús que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos está diciendo que Jesús, Cristo, es humano y divino. Independientemente que el Evangelio se expandiera y que en cada lugar, cada persona tuviera sus luchas con estas diferentes dioses y religiones, había un grupo religioso que había entrado con fuerza en la iglesia primitiva. Y Juan, Pablo y todos están luchando contra ellos, que son los docetistas. Este grupo decía que la carne mala, impura, pero el espíritu era bueno, no tenía mezcla. Entonces, ¿cómo va a venir Dios a meter un cuerpo humano? Imposible, porque si el cuerpo, la carne, es algo impuro, eso no puede ser. Pero había un grupo más específico todavía dentro de este, que eran los gnósticos. Y había una persona que era Cerinto, que propagó una enseñanza que abrazaron los gnósticos. Y lo puso más difícil todavía. Decía que Jesús fue hombre carnal hasta que se bautizó. Una vez que se bautizó, era un holograma, un fantasma, y ese sí que era Cristo. Y antes de morir, como no podía morir algo espiritual porque era algo puro, tenía que ser otra vez carne, Jesús. Así que vemos un salto en la enseñanza, era hombre, espíritu, hombre. No decían que Jesucristo tenía doble naturaleza. Y ahí vemos la controversia que había dentro de las iglesias, y constantemente está Juan decir que sí, que Jesucristo vino en carne. El Hijo de Dios vino en carne. No era un holograma, no era un espíritu, sino que se encarnó. Juan ya lo había avisado en la carta que habíamos estudiado antes. En 1 Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Después de todo esto, tuvieron que reunirse en un concilio de Calcedonia para decir que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y esto lo tenemos que tener claro. Es una de las enseñanzas principales en las cuales nuestros hermanos combatieron arduamente. Es lo que se denomina la doble naturaleza de Cristo. Unidas, pero sin mezcla. Y cada naturaleza tiene sus atributos.
Jesús, hombre, pasó sueño, hambre, lloró, pero también hizo milagros, conocía el corazón de las personas, sus pensamientos, convirtió el agua en vino, hizo milagros. Siglo XXI, ¿qué enseñanza está atacada? Todas. Tenemos una lucha constante. La Biblia es un cuento. Jesús es otro cuento. La creación, cuento. El infierno no existe. Y así todas. Hermanos, ¿estamos preparados, como lo estaban en el primer siglo, para dar batalla a los que están y no conocen quién es el Señor Jesucristo? ¿Estás preparado para reconocer la verdadera enseñanza de la falsa? Porque nos advierten que estos engañadores son muy hábiles. Lo fácil es qué es lo verdadero y lo falso. 2 más 2, 4. Verdadero. Porque es algo evidente. Porque todos hemos llegado a ese nivel de matemáticas en el colegio. Pero si yo os digo la raíz cuadrada de 144 es 12, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Pues aquí la mitad a lo mejor se queda diciendo es verdadero. Y los otros a lo mejor no saben cuál es. ¿Por qué? Porque los que han dado una respuesta han estudiado un poco más, han profundizado en el tema que les gusta y sabrían que eso es verdadero. Pero el que no ha profundizado en el tema, dudaría. Pues no sé si es 12, 11, dudaría. En el arte, le voy a decir a Eduardo, por favor, que ponga... Yo sé que todos pintamos, ¿vale? Esto son 2 cuadros, ¿vale? Es el Ecce Homo de un pueblecito de Zaragoza. Hay uno que es verdadero y otro falso, ¿vale? ¿Sabréis decirme cuál es el verdadero? El verdadero es este, ¿vale? El verdadero es este. Sí. Y este es el falso. Lo tenemos todos claro, ¿no? Además es evidente. Verdadero y falso. El siguiente cuadro. ¿Este lo conocéis? La Gioconda, ¿vale? Y el siguiente. Fijaros bien, pero, por favor, fijaros bien. Y fijaros bien en este. Hay uno que es verdadero y otro falso. ¿Sabréis reconocer cuál es? Es muy difícil, ¿verdad? El más clarito es el verdadero. Pero en el ojo, está en el ojo. A lo que quiero llegar es que cuando hay cosas evidentes, verdaderas y falsas, todos las reconocemos. Pero cuando hay algo verdadero y casi verdadero, no lo reconocemos. Como estos 2 cuadros. Y hay uno que es verdadero y hay otro falso. Y lo que nos está diciendo Jesús, muchos vendrán en mi nombre, hablarán de mí, hablarán del Evangelio, hablarán de muchas cosas, pero no es el Evangelio. ¿Sabríamos diferenciarlo? Porque es mínimo en este cuadro. La reflexión está si sabíamos reconocer lo verdadero, lo genuino de su palabra. No en lo evidente, sino en el casi, porque hay una delgada línea que separa lo verdadero de lo casi verdadero, pero es falso. Si abrimos nuestra Biblia, hay cosas verdaderas que son evidentes. Si yo digo, Jesús nació en Egipto, diríamos falso. ¿Por qué? Porque hemos leído 1000 veces que el Señor Jesús nació en Belén. Ahora os hago otra pregunta un poquito más complicada, pero no quiero que me la contestéis, porque a lo mejor alguno lo pillo. Si a nosotros nos dice la palabra, y Eva comió la manzana, yo os diría, ¿verdadero o falso? Pues como estamos tantas veces cansados de oír que comió una manzana, no diríamos, pues verdadero, porque a mí me pasa predicando aquí que una vez dije, y Eva comió una manzana. Y dije, pues bueno, pues vale, pues ya está. Porque lo hemos oído tantas veces que damos por sentado cosas que realmente no lo son. Comió un fruto. Y así hay un montón. El primer versículo que hemos visto en Juan 1:1,
sin ir más lejos, es uno de los textos que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues hay una versión que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Una palabra cambia de era Dios a un Dios. Y esta segunda parte son las que los testigos de Jehová abrazan. Creen que Jesucristo fue creado y eso cambia completamente la idea que tenemos del Señor Jesucristo. Casi verdadero, pero completamente falso. Espero, como nos dice la palabra, que nosotros mismos vayamos a la palabra y la estudiemos. Porque el mismo Pedro, en 2 de Pedro 1:19, nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Para que no vayamos como el viento, nos dice en Efesios, que a veces estamos aquí, ahora aparece una nueva enseñanza y ahora vamos para allá, y ahora vemos otra cosa dando tumbos. Tenemos que estar firmes en Jesucristo. Firmes. Y conocerlo personalmente a Él. No quedarnos con lo que decía Job: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Porque ahora tiene una relación con Dios. No nos quedemos solo de oídas. Ante los falsos maestros y falsas enseñanzas, ¿qué podemos hacer? Estudia y medita la palabra. Por eso ahora Juan les da una orden, versículo 8. Una orden, dice: mirad, que también significa guardar. ¿Y qué tenemos que mirar? Pues aquí nos está hablando para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Y aquí nos está hablando de un trabajo, de un salario, y es que cuando trabajamos y llega a fin de mes, queremos recibir nuestro salario, nuestra recompensa, nuestro galardón. Y aquí Juan no está hablando de la salvación, porque nosotros no nos ganamos nada. La salvación es un regalo, es un don, no por hacer ningún trabajo. Como dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No trabajamos para recompensar. La salvación es un don, es un regalo, toma. Porque Juan además está hablando a personas que ya son salvas. Está hablando a la señora elegida con sus hijos, como nos dice en el versículo 1. Les dice que pongan su mirada a las posesiones espirituales. Esas posesiones que el Señor, por su misericordia, que también son dones que tenemos que ir trabajando. Trabajar la paciencia, la bondad, el gozo, la alegría, para que no lo perdamos. Cada que vamos a su palabra, esto debería de ir creciendo, no ir para atrás, sino aumentando. Mirad al Señor, porque aparte de la salvación, seremos recompensados cuando lleguemos al cielo. Por nuestra fidelidad, por nuestra obediencia, por nuestra diligencia, lo que cada uno haya hecho en su vida con el Señor. Así que examinémonos cómo estamos andando. Ahora nos da una instrucción. El versículo 9 empieza diciendo: se extravía. A veces hay una búsqueda inquieta en el ser humano por ir más allá de la verdad. A veces tienes la verdad enfrente y no la vemos. Queremos buscar algo más. Aquí tiene que haber algo más. Porque el ser humano es así, es inquieto, siempre anda buscando algo. Y la palabra esta, se extravía, también se refiere a personas que se adelantan. Uno que va en un grupo y vemos siempre que hay uno que siempre va más rápido, que quiere llegar el primero, que se cree que sabe el camino, y ahí va primero y todos los demás conjunto, tranquilos. Pues hay uno que siempre va por delante, hasta que al final se pierde. Y eso es lo que dice el texto, que se extravía, que se adelanta, que va por su cuenta y yo sé dónde está el camino, aquí para arriba, para abajo, se pierde. Hay personas que se aventuran más allá de la enseñanza establecida en la palabra. Un ejemplo: nadie sabe ni el día ni la hora, solo mi Padre. Pues hay personas que se extravían, es decir,
se adelantan a algo que no se sabe. Y da igual que lo ponga en la Biblia, que siempre habrá personas dentro del cristianismo que digan fechas, que digan más o menos, se extravían. La Biblia no da más detalles, hasta aquí. No nos extralimitemos y digamos cosas que la Biblia no dice. Porque si te adelantas, si te extravías, son falsos anticristos. ¿Cuál es la instrucción que nos da Juan aquí? Esta es la instrucción. Perseverar en la doctrina de Cristo. Lo dice en el versículo 9. Persevera en la doctrina. Doctrina es una palabra que nos suena... Doctrina es igual a enseñanza. Así que vamos a dejarlo. Persevera en la enseñanza de Cristo, que queda más castellano. La enseñanza. Mateo 7, 28, 29. ¿Qué enseñanza? ¿Qué es esto de la enseñanza de Cristo? En Mateo 7, 28 y 29, terminando el Señor Jesucristo el Sermón del Monte, que son 3 capítulos, dice capítulo 7 de Mateo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, estos 3 capítulos, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué tenemos que aprender? Lo que dice el Sermón del Monte. Pero ¿hay algo más que tengamos que aprender? Pablo nos dice, 1 Corintios 15, 3, 4, dice, porque primeramente os he enseñado, o sea, adoctrinado, lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto también tenemos que ser enseñados. ¿Pero hay algo más? Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar doctrina. Toda. ¿El Sermón del Monte? Sí. ¿El Señor murió, resucitó por nuestros pecados? Sí. Toda. No los temas que nos gustan. Toda. Porque a veces digamos un tema y no lo soltamos. Todo es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Porque la palabra es la regla de fe y conducta de nosotros. Es la única manera de no extraviarnos. La doctrina, la enseñanza de Cristo, como nos dice aquí, nos dice la doctrina de Cristo, versículo 9. No dice la doctrina de Jesús. Y es que el énfasis lo pone en Cristo porque es una enseñanza fundamental que proviene de la enseñanza del cielo. La misma palabra viene y nos habla. Hay una instrucción y ahora hay una prohibición. Versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Leyendo este versículo, me imaginaba, ¿sabéis a quién? A los testigos de Jehová. Cuando dice, cuando vengan a vuestra casa, no lo recibáis. No te pongas a discutir con ellos, porque no vais a llegar a ningún sitio. No merece la pena. En este siglo I, las personas hospedaban en su casa a todos aquellos que venían a dar un mensaje a la congregación. Los hospedaban en su casa y les alimentaban, les sustentaban. Pero Juan nos está diciendo aquí 2 cosas importantes. Nos dice, versículo 10, si alguno viene a vuestra casa. Y es que los falsos maestros vienen, es un hecho. Vendrán al puerto de Sagunto. No iremos nosotros a buscarlos, sino que estos falsos maestros con falsas enseñanzas vendrán a nuestra casa. Ven esta hermosa iglesia, esta casa del Señor, y ahí comienza todo. No son capaces de empezar de cero, de levantar una congregación sin nadie.
No, no, no. Van a una iglesia que ya está formada. Entran como ovejas, pero están disfrazadas de lobos. Y empiezan a enseñar, como os he dicho antes, casi. Hablan en el nombre del Señor Jesús, pero algo hay ahí que no cuadra. Mateo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, incluso harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero no los engañarán. Si fuera posible, lo harían, pero no los engañarán. Y harán milagros, harán 20.000 cosas y la gente se sorprenderá. Dice que muchos serán engañados. Por eso tenemos que tener la palabra con nosotros y escudriñarla. Por eso tenemos que estar alertas, atentos a las ideas que tienen acerca de Jesús, de su palabra. Y la segunda cosa importante que dice Juan, que no les dejes entrar en casa. Que no entren. La iglesia es la casa del Señor. Él no tolera en su casa algo indebido. Y menos hacer o decir algo que Él no ha dicho. Porque si no, Él se retira de su iglesia y se va. Y tenemos un ejemplo de cómo enfrentarnos de la forma correcta y hay otra forma que es la incorrecta. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Son dos iglesias. ¿Cómo enfrenta esta iglesia a los falsos maestros? De la forma correcta. Apocalipsis 2, 2, 3. Iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto es una lucha, esto es una batalla constante con las cosas que trae. Pero había otra iglesia que lo enfrenta de otra manera diferente, que es la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dos iglesias y uno quédate fuera y la otra déjala entrar. Muchas veces se deja entrar cualquier enseñanza para agrandar. A Dios no le impresiona una iglesia con 5.000 que con 12. A Dios lo que le impresiona es que realmente su pueblo ande en justicia, ande en santidad, ande constantemente en su palabra. Eso es lo que se alegra, Señor. No en sacrificios, sino un corazón humilde, contrito, que va al Señor. Porque un poco de levadura leuda a toda la masa. Hermanos, la enseñanza sí importa. Sí importa. Tanto es así que si no hay que dejar a alguien pasar, aquí no pasa. Eso es lo que está diciendo Juan. Que no pase. No le digas ni bienvenido. Eso es luchar o batallar por la verdad que es en Cristo. Y hermanos, eso no es falta de amor. No podemos rebajar el Evangelio para satisfacer a nadie, porque con la verdad no se juega. Si falseamos la verdad, podemos hacer que personas se vayan al infierno. Subirse aquí, en el púlpito, puede ser un privilegio. Puede ser de bendición a otras personas. Puedes exponer la palabra del Señor. El Señor puede usarnos para que el Espíritu Santo obre en el corazón de las personas, se arrepientan y conozcan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. O puede hacer que las personas se extravíen y llevarlas al infierno, completamente. Estar aquí es una sensación de palpitaciones, de no poder dormir la noche de antes, porque o hablo la verdad,
o Dios me va a pedir cuentas de lo que he dicho. Tengo que tener cuidado con lo que digo aquí arriba, para no confundir ni extraviar a nadie. Porque si no, muchos azotes me dará por no exponer la verdad. Terminamos con la despedida, punto 2. Y termina la carta Juan diciendo que tengo muchas cosas que escribiros, pero con la importancia que tenía, es decir, a esta iglesia, alerta. Le dice Juan, cuando vaya yo, ya hablaremos cara a cara. Pero quiero que se quede esto, les dice a esta iglesia. Le dice para que nuestro gozo sea cumplido. Este gozo es un gozo espiritual, en el Señor y en sus promesas, porque a nivel carnal, cada día, cada uno tiene sus batallas. Y a veces podemos estar alegres, a veces podemos estar llorando, 1000 cosas nos suceden al día. Pero el estar con el Señor, que es lo que nos da paz en la tormenta, el tener ese gozo que aun a pesar de todo lo que nos rodea, todas las enseñanzas que pueda haber por lo que estemos pasando, podemos tener gozo en la tormenta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que la advertencia de lo que podemos oír y escuchar nos dicen los evangelios que lo que tenemos que hacer es esto: estudiar su palabra. A veces podemos pasar por situaciones que a mí me ha pasado. A veces creo que es 1 me levanto, 2 hago esto, 3 tal, 4 leo la Biblia, 4 me acuesto. A veces he pasado días que he pasado de me levanto al 4, me acuesto y no he leído la palabra 2, 3, 4 días. Y eso es lo que no es normal, porque a mí no se me olvida comer todos los días, a mí no se me olvida respirar constantemente. Y esto, que es importante, cuando no lo leemos es porque algo pasa. Ya sea que tengamos que cambiar prioridades, o pueda haber pecado en nuestras vidas, o sabemos que hemos hecho mal y no nos atrevemos a ir delante del Señor porque sabemos que hay justicia. Y Él nos dice, cuando reconocemos que hemos hecho mal, es cuando nos dice, venid ahora. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. El Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De hecho, el Señor Jesucristo murió en el pasado y ya perdonó los futuros. Así que todos nuestros pecados están perdonados. Por eso, gózate en la salvación de nuestro Señor. Que el Señor os bendiga.